acá de nuevo, mi escuela es su escuela, informando a la comunidad. Estoy acá como invitado, es Pedro Mejía, que trabaja para el Centro de Oportunidades Educativas que está situado en Montgomery College. Y él nos va a informar sobre qué otros servicios tienen y asistencia para todos ustedes. Pedro, podías compartir con la comunidad también qué servicios adicionales? Tú mencionabas FAFSA, ayuda financiera del gobierno. ¿Qué documentación necesitan las familias prepararse para este proceso? Sí, tienen que haber completado los taxes, los impuestos. Los impuestos del año anterior. 2 años anteriores. 2 años anteriores, bien. No piden del año anterior, 2 años anteriores. Y lo han hecho así para asegurarse que los que solicitan los hayan completado. Okay. Es importante, muchas personas que están casados, por sus contadores les recomiendan hacerlo como ambos, como cabeza de familia, o entonces si están casados, que los completen casados. Que hagan lo que se llama en inglés joint tax. Married filing jointly. Bien. En vez de cabeza de familia, si es que están separados. Casados, o separados. Porque si no, eso les trae problemas después. No puede, bien. Eso es bueno saberlo, ¿sabes? Porque muchas veces yo te digo mi trabajo con el college, con eso de que ayudo a que la comunidad encuentre al college y con los diferentes procesos, me llegan las preguntas y yo le digo, por favor, comuníquese con alguien de la oficina de ayuda financiera y muchas veces los envío en tu dirección también, del centro. Y me dicen, es que los impuestos que mi esposo, yo digo, bueno, es bueno saber esto, Pedro, porque muchas familias no saben. Sí, pero también otra recomendación es, si no tienen los impuestos, envíen la FAFSA, envíen la solicitud. Llénenla y sometan. Y después, cuando la institución les pida la documentación, entonces después la pueden dar. Mejor enviarlo con la información y empezar el proceso a no comenzarlo. Y esperarse. Y esperarse, sí. Bien. Ahora, el momento, y hay manera, la familia necesita crear una cuenta, ¿no? Sí. El estudiante necesita crear una cuenta. Bien. No toda existen diferentes escenarios. Sí. Por ejemplo, un ejemplo que es algo difícil son los estudiantes que tienen padres indocumentados. Bien. Algunas veces ellos piensan que no pueden solicitar para ayuda financiera, pero sí pueden. En ese caso, solamente el estudiante tiene que crear una cuenta de FAFSA, un FCID se llama, FSI. Es una cuenta para solicitar. Los padres, para firmar, van a tener que enviar, y nosotros les ayudamos en ese proceso. Sí. Los padres van a enviar una carta, se imprime la carta y la firman y se envía por correo para completar la solicitud. Bien. Entonces, el estudiante que tiene padres indocumentados puede solicitar y solamente el estudiante tiene que crear cuenta. Y Pedro, disculpa que te interrumpa. Este es el caso del estudiante, que el estudiante califica para poder solicitar estos dineros, estos fondos del gobierno federal, porque el estudiante es ciudadano. Exacto. El estudiante es residente legal. Sí, o en el proceso de hacerse residente. Bien. O asilado. ¿Asilado político? Asilado político con prueba. Con prueba. ¿Y la prueba, refugiados? Es un documento que les dan. Ellos tienen que asylum granted le llaman, que se lo han dado. Muy bien. Entonces tienen que demostrar, porque el gobierno pide pruebas. No es de que yo voy a decir, mire, yo tengo visa. Pero no se comprueba en ese momento. Pero eventualmente te van a pedir documentación. Exacto. Para probar todo esto. Lo peor que puede suceder es que te rechacen la solicitud. Bien. Entonces se envía. Sí. Si el estudiante no está seguro si califica, es mejor enviarla y ver qué sucede, qué es lo que el gobierno
federal va a decir. Va a solicitar. Por favor, Pedro, ¿puedes compartir de nuevo el teléfono de la oficina de ustedes? Nuestro teléfono es el 240-567-5644. Y cuando llaman, entonces si llaman de las 9 a las 5 de la tarde, tú dices de que alguien va a responder el llamado y la persona que responde habla español también. Algunas veces. Algunas veces. Entonces, no siempre. Bien. Pero pueden dejar un mensaje en español para que les regresen la llamada en español. Y también pueden enviar un correo electrónico, tú decías, o un texto. Sí, al mceoc@montgomerycollege.edu. Bien. Por favor, recuérdense de esto. Lo que está diciendo Pedro es muy importante y muchos de ustedes tendrán todas estas preguntas y no saben a dónde ir, quién les puede ayudar. Ellos, estos son fondos del gobierno federal que vienen para estos centros, ¿verdad? A Pedro para los centros estos de EOC. Sí, nosotros, el Centro de Oportunidades Educativas, es un programa a nivel federal y existe también en Washington, D.C., existe, se llama College Board. Aquí tengo el teléfono si lo quieren. También existe en la Universidad de Maryland College Park y allí también se llama Educational Opportunity Center. Y ellos ofrecen también los mismos servicios que nosotros ofrecemos. Estos son servicios. Si ustedes tienen familiares en otros estados y en otros condados, compartan que busquen estos centros porque estos centros están en todos los Estados Unidos y son gratis, el servicio gratis. ¿No? Nuestros servicios son gratis y son gratis porque nosotros recibimos fondos del Departamento de Educación. Entonces, muy bien. Por eso nuestros participantes tienen que ser residentes del condado de Montgomery, ciudadanos, para nosotros poder contarlos como participantes. Si no les podemos ayudar, nosotros los referimos a Raptor Central en Montgomery College y el número de ellos es el 240-567-5000. Es el número central. Gracias por participar, por compartir el número central de Montgomery College. Ese es otro número que ustedes tienen que tenerlo a la mano porque es el número central que ayuda al público aquí en Montgomery College. Es el 240-567-5000. 240-567-5000. Por favor, úsenlo. No pospongan todos estos tipos de preguntas y procesos. Como Pedro dice, en vez de esperar ustedes, comiencen el proceso. Entre más temprano lo hacen, les da tiempo a ustedes de poder recopilar los documentos que necesitan, hacer todas las preguntas necesarias, recibir la asistencia necesaria sin tener la preocupación de que no saben qué es lo que les falta. Y esto resulta que las cosas se hacen, ¿no, Pedro? Exacto. Bueno, Pedro, yo sé, mira, la asistencia que existe en el condado, la asistencia que existe en el college es grandísima. Lo que tú acabas de mencionar es de que si ustedes por alguna razón no pueden comunicarse con ustedes, están los números centrales del college y el college tiene las diferentes oficinas, la oficina de admisión, la oficina de ayuda financiera, están los consejeros educativos, académicos. Estos son todos los servicios que ustedes hacen. Que es increíble, la asistencia que ustedes tienen es inmensa. Lo único que ustedes tienen que hacer, comunidad, es actuar. Exacto. Sí. Ustedes tienen que hacer esto. La educación es posible para todos nosotros. Todos nosotros aquí que nos ven en el college, trabajando para el college, hemos pasado por el mismo proceso. Y el proceso ha sido, Pedro, ir a la escuela, obtener el diploma de bachillerato. Tú lo hiciste, ¿verdad? Sí. ¿Y lo hiciste aquí en el condado o fuera? Bien. Yo terminé high school o bachillerato en otro país, en Canadá. Aquí vamos. Pero vine a Estados Unidos y viví por un tiempo indocumentado. Bien. Y también estudié en Montgomery College antes. Y yo estudiaba como si uno es indocumentado tiene que pagar más, entonces solamente podía estudiar una clase. Pero
luego perdí mi trabajo, luego conseguí documentos, trabajaba, perdí mi trabajo y yo pensé que perder mi trabajo era lo peor que me pasaba en la vida, pero en realidad fue lo mejor, porque eso me forzó a estudiar, a regresar al college. Y vine a Montgomery College, estudié tiempo parcial, estudiaba por las noches, fines de semana. Me llevó 5 años terminar un asociado, el cual dicen que son 2 años, pero una profesora me dijo, Pedro, me dice, tú continúa, lo importante es que te mantengas conectado. Sí. Y en realidad eso me ayudó mucho a mí, porque mantenerse conectado es importante, porque cuando uno se desconecta es que ya no regresas. No tienes el apoyo, No el tienes desconecte, el college ofrece, y eso es cierto, gracias por compartir, Pedro, porque la comunidad cree que es imposible esto de la educación. Y gracias, te agradezco mucho por la confianza que tienes de compartir tu experiencia, porque lo que tú tocas es lo que muchos han afrontado y hemos afrontado, es que tú dices, esta es la situación mía, ¿ves? Y que perdí el trabajo y que tú decías solamente podías estudiar una clase porque era lo que podías costear. Sí, y también algo que es bien positivo acerca de el área donde vivimos, en Montgomery College, es que la gran mayoría de clases que tú terminas acá las puedes llevar a cualquier universidad en Estados Unidos. Y es lo que yo hice después de terminar. Hice transfer a la Universidad de Maryland. Ahí estudié educación y español. Y bien, aquí estoy ahora de regreso. Para contar tu historia. No, mira, es un círculo divino. Yo me quedo impresionada, comunidad. La gran cantidad de colegas con quienes trabajamos anteriormente fueron estudiantes y ahora son colegas nuestros. Es un privilegio esto, ¿ves? Yo me siento muy afortunada de tener este trabajo en que conozco estudiantes y después regresa y lo veo, oye, ¿qué pasó? Bueno, sabe que fui aquí, es esto y el otro, y ahora estoy aquí trabajando para el college y digo, fenomenal, ¿no? Eso, lo que ven ustedes con Pedro es la historia nuestra. Por favor, comunidad, no dejen pasar estas oportunidades. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejarle a la comunidad? ¿Qué quieres que recuerde? Lo escribí. Bueno, uno es que todos pueden estudiar en Montgomery College, sí, sin importar el estatus legal. Sí. Solo que te cobran un poco más. Sí. Sí. Y hay profesiones para todos. Hay en el área de continuing education o con créditos. Y otra cosa que les quisiera compartir es que llamen, cualquier pregunta, llamar al 240-567-5000. Pueden recibir información en español o en inglés. O para participar en nuestro programa con EOC, llamar al 240-567-5644. Ese llamado puede que abra el horizonte para ustedes. Pedro, te agradezco mucho, siempre como siempre, que vengas y nos informes. Ha sido un placer y gracias por compartir tu historia, que esto es nuevo. Yo no sabía esto de ti, esto es nuevo. Pero gracias por la confianza. Gracias, Gloria. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo, pero quiero que recuerden lo que compartió Pedro con ustedes. Ténganlo en su mente, háganlo, actúen. La educación es para todos, no es solamente para un número limitado de personas. No importa la edad del estado migratorio, eso no importa. Háganlo, por favor. La educación se queda con ustedes para el resto de su vida. Recuérdense que la educación es la mejor herencia. Comuníquese con nosotros, 240-567-5000. Gracias.